Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y lo que tú tienes preparado en esta mañana para nuestras vidas, que sea una palabra oportuna y de acuerdo a nuestra necesidad. Danos sabiduría y danos entendimiento, que tu palabra revelada pueda llegar y tocar el corazón de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo en esta mañana, mis hermanos, el poder estar predicando aquí con todos vosotros, por ser este día tan especial. Cuando mis hijos me pidieron que predicara en el día de la presentación de su hijo, la verdad, pues son muchas emociones en las cuales uno siente en su corazón, es un gran reto, es un gran desafío, pero al mismo tiempo me fue fácil el buscar una palabra para esta mañana. Y vino a mi mente recordando aquellas palabras que en el día de Pentecostés, cuando Pedro en su primer discurso pudo ver cosas tan sobrenaturales que Dios hace. Porque saben, Dios hace cosas sobrenaturales. Dios hace cosas grandes. Y Pedro vio aquello que ocurrió. Vio cosas que nunca había visto con sus propios ojos. Vio cosas que en su vida quizá nunca se había imaginado. Pero en aquel primer discurso de Pedro, él se acordó de lo que dijo el profeta Joel. ¿Y saben qué dijo el profeta Joel? Dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y se refirió al profeta Joel. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Joel. Este libro que, como decía mi hermano José, es tan difícil a veces de encontrar, no en la Biblia. Es uno de los profetas menores. Se dice que fue el primer libro de los profetas menores. Pero no por ser un libro corto en contenido, no hay una gran revelación para nosotros como palabra del Señor. Y si bien es cierto que esta palabra fue escrita mucho tiempo antes y fue escrita en un momento determinado de la historia y para una ocasión oportuna en la cual Dios tiene un mensaje que dar a su pueblo, toda palabra que está en la Escritura tiene una aplicación también para nosotros en el día de hoy. Así que les invito a que nos podamos acercar con esta expectativa y con esta certeza de que Dios tiene una palabra oportuna también para nosotros en esta mañana. ¿Y qué tiene que decirnos el profeta Joel cuando estamos presentando a un niño al Señor? Cuando pensamos que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje dirigido a los padres, un mensaje dirigido a la educación, a la formación cristiana. Pues fíjense cómo empieza el profeta Joel. En el capítulo 1, en el versículo 3 del capítulo 1, dice: de esto contaréis a vuestros hijos. O sea, padres, una palabra para vosotros, Damaris y Felipe, una palabra para vosotros. De esto que dice este libro contaréis a vuestros hijos. Pero cuidado, no termina ahí. Y vuestros hijos a sus hijos. Hay también una palabra para los abuelos. Los abuelos también tienen responsabilidades sobre sus nietos. Es decir, que de lo que va a decir el profeta Joel, también los abuelos tienen que contar a sus nietos. Pero no termina ahí. Por si fuera poco, dice también, y sus hijos a la otra generación. Es decir, está hablando también, ¿a quién? A los bisabuelos. Es decir, que el profeta trae una palabra que quiere que se cuente, que lo que él dice, que lo que él ha dejado escrito sea algo que se pueda contar ¿a quién? A los hijos, a los nietos y a los bisnietos. ¿Y cuál es esa palabra que hay que contar? ¿Cuál es el mensaje que el profeta Joel quiere transmitirnos en esta mañana? Él está hablando de unos momentos de desolación, de unos momentos tristes. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos que contar, fíjense lo que dice el versículo 4, que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Fíjense, se nos habla de 4 insectos o 4 nombres diferentes que puede ser el proceso del desarrollo de la langosta.
esos 4 nombres. Es decir, aquí está hablando de una plaga. Yo no sé si hay un PowerPoint preparado, si se puede poner. Y déjenme el PowerPoint, por favor, si puede ser a lo largo de toda la predicación. Es decir, Joel tiene en su corazón un sentir de tristeza y de dolor, porque ve que su pueblo ha sido asolado. Si leyéramos todos los versículos a continuación, nos daríamos cuenta que lo que enfrentaba el pueblo era una plaga de langostas, estaba enfrentando una sequía, no había cultivos, no había grano, la tierra estaba seca y al mismo tiempo había una amenaza de un ejército invasor que quería atacar Judá. Fíjense, la combinación de cada una de ellas trajo hambruna a la tierra. Y había un dolor muy grande en el corazón de Joel. Pero al mismo tiempo que había un dolor grande en el corazón de Joel, era porque el pueblo estaba viviendo apartado de Dios. El pueblo había dado la espalda a Dios, había descuidado el hacer su voluntad, el obedecer sus mandamientos, había descuidado lo que era el vivir una vida que honrara y que diera gloria al nombre de Dios. Habían dado su espalda al Señor. Y eso era un dolor que había en el corazón de Joel. Pero en esos momentos que Joel estaba teniendo esa panorámica, una panorámica que nos dice el versículo 2, si pasamos a la siguiente diapositiva, dice que Joel veía la tierra como llena de tinieblas y oscuridad, como una nube de sombra, había desolación en aquel entonces. Eso era el contexto en el cual Joel escribe esta palabra. Pero ¿saben qué aplicación tiene también esto para nuestras vidas? Porque muchas veces hemos estado viviendo de espaldas a Dios. Muchas veces no hemos estado cumpliendo sus mandamientos. No hemos estado viviendo de acuerdo a lo que sus ordenanzas nos mandan. ¿Saben? Y la consecuencia de todo ello, de vivir las espaldas a Dios, es vivir en oscuridad y en tinieblas, sin tienda de sombra. Pero Joel tenía una fe y una esperanza. Y dice el versículo 19, a ti clamaré, a ti clamaré. Él sabía que Dios tenía una respuesta y que en Él podía confiar. Y su petición, su clamor, es para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Para que Dios pueda cambiar las circunstancias. Y mis hermanos, la propuesta que nos hace Joel en su libro es que nuestro Dios es un Dios de restauración y un Dios de restitución. Que nuestro Dios es un Dios que puede cambiar las circunstancias y que puede hacer grandes cosas. Ahora bien, cuando yo estaba pensando en esta palabra restaurar, venía a mi mente un hecho que ocurrió hace unos años, cuando junto con Raquel fuimos a visitar un museo y teníamos mucho interés en visitar y ver un cuadro, una obra muy importante. La sorpresa fue que cuando llegamos al museo y preguntamos por ese cuadro, el hueco del cuadro estaba vacío. Y preguntamos y dicen, no, es que está en el taller, porque lo tienen que restaurar. Para nosotros fue una tristeza, pero yo vi que esto tiene una aplicación para nuestras vidas también. Porque con el paso de los tiempos, con el paso de los días, Dios está interesado también en restaurar nuestras vidas. Porque nuestras vidas se pueden deteriorar. Porque nuestras vidas pueden caer en una decadencia. Y a veces tenemos que pasar por el taller del Maestro para que pueda restaurar aquellas partes que se han deteriorado de nuestras vidas. Y quiero aclarar, hermano, me refiero a la vida espiritual, Y tenemos que dejarnos en las manos del Maestro,
para que el Señor pueda cambiar aquellas partes que se han dañado con el paso del tiempo, y que el Maestro pueda coger ese pincel y aquellas partes donde hay tristeza en tu corazón las pueda cambiar en gozo, y aquellas partes donde en tu corazón haya angustia la pueda cambiar en gozo, porque Dios es un Dios que promete restaurar nuestras vidas. Si hay algo que me sorprendo de Dios, es que muchas palabras que podemos encontrar en la Escritura nos damos cuenta que empiezan por re. Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que renueva, Dios es un Dios que resucita, Dios es un Dios que reaviva. Gloria sea su nombre. Porque Dios está interesado en su obra, que somos nosotros, esa obra maestra de su creación, que es nuestras vidas. ¿Y cuál fue la palabra que Dios, por medio del profeta Joel, dio a su pueblo? La palabra era una palabra clara: convertíos a mí, dice el versículo 12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y fijaos lo que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La llamada urgente del profeta al pueblo era: convertíos a mí. La palabra convertíos en el original, la palabra chup, significa dar un cambio de dirección a la vida. Es decir, si tú estás andando en esta dirección, vuélvete y anda en la otra dirección. Esa era la palabra que transmitía el profeta. Convertíos, volveos a mí, volveos a mí. ¿Por qué? Porque me habéis abandonado, porque me habéis dejado. Es tiempo que os deis cuenta. Y ahí, mis hermanos, permítanme un paréntesis, pero a veces Dios está utilizando situaciones en nuestra vida para que nos demos cuenta que necesitamos poner nuestras vidas en las manos de Dios para que Dios haga su obra restauradora en nosotros. Y a veces no todas las cosas que nos suceden las achacamos al diablo pensando: el diablo está atacando mi vida en esta área, en esta faceta. No, a veces Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida para que nuestra vida espiritual se desarrolle y podamos pasar a otro nivel espiritual. Porque Dios está interesado en nosotros. Y Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Por eso está diciendo al pueblo, dice: convertíos a mí. Y dice, y ojo, ¿cómo tenéis que convertiros? De una manera genuina. No basta con que sea una intención de vuestra vida, de vuestra mente, de vuestro corazón, sino que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Era costumbre judía en aquel entonces que una persona que estaba viviendo duelo, que estaba sufriendo, se rasgaba las vestiduras para que toda la gente se diera cuenta que estaba pasando por un mal momento. Pero el profeta dijo: no quiero eso de parte vuestra, yo lo que quiero es que vuestro corazón cambie, rasgad vuestro corazón. Porque el arrepentimiento genuino no nace únicamente de lo que yo pienso en mis emociones, sino de lo que hay en mi corazón. Yo estoy decidiendo cambiar. Es algo genuino, me arrepiento no porque alguien me lo dice, no porque alguien me empuja, sino que me arrepiento, me convierto al Señor. ¿Por qué? Porque entiendo qué es lo que necesita mi vida. Convertíos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y saben por qué? Porque misericordioso es y clemente es nuestro Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Mis hermanos, ¿por qué nos podemos acercar a Dios? ¿Por qué podemos volvernos a Él? ¿Por qué tenemos esa invitación de parte de Dios que nos hace mirarme a mí, buscarme a mí? Nos podemos volver a Él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios ha mostrado su gracia y su misericordia. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Cuando nos volvemos a Dios, estamos reconociendo que ha habido partes en las cuales nos hemos equivocado. Y cuando decimos perdona es porque entendemos que ha habido errores, que ha habido cosas en mi vida que yo no he hecho conforme a la voluntad de Dios.
Pero este Dios que es misericordioso atiende este clamor. Y este Dios que es misericordioso escucha esa palabra, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Pero fíjense lo que dice el versículo 18. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando hay un arrepentimiento genuino? Dice que Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Saben, nuestro Dios es un Dios de respuestas, es un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es un Dios solícito. Y solícito es aquella persona que está pendiente de los detalles, de las cosas más insignificantes. Aquellas cosas que pueden pasar desapercibidas para ti, para Dios no pasan desapercibidas. Aquellas cosas que quizá dices, es que esto es muy pequeño, esto es algo insignificante, para Dios es importante. Y Dios es un Dios solícito. De alguna manera, de una manera gráfica, una persona solícita es cuando tú estás sentado en un restaurante y antes de que se te acabe ese poco de agua que pueda quedar en tu copa, hay un camarero que está pendiente y está mirando, y cuando tu copa se ha quedado sin agua, el camarero viene y te vuelve a echar agua. Eso es una persona solícita. Y mis hermanos, la palabra está declarando que nuestro Dios es un Dios solícito. Y eso significa que Dios quiere el bien para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que no te falte nada que no te falte nada en tu vida. Por eso el Señor nos invita a que pongamos nuestra mirada en Él. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué fe tenía Joel cuando dice, el Señor responderá, dice el versículo 19, y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos? Fijaos, por un momento determinado, imagínense esas dos escenas, un momento determinado donde el pueblo está viviendo en tinieblas, en sombra, está viviendo en hambruna, pero dice Dios que Dios va a restaurar aquello cuando mi pueblo se vuelve a mí, y dice que responderé y os enviaré pan, mosto y aceite. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto, hermano? Hasta ser saciados. Miren, nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios es un Dios que multiplica. Nuestro Dios es un Dios que prospera. Hermanos, yo creo en la prosperidad de Dios. La prosperidad espiritual y la prosperidad material dentro de los términos de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas promesas encontramos en la Escritura que cuando andamos y vivimos en sus caminos, Dios nos prospera. En todos los sentidos de nuestra vida, en la parte espiritual, pero en la parte material. Y aquí la palabra es que yo os voy a enviar ese pan, ese mosto y ese aceite que necesitabas, y vais a ser prosperados. Y vais a ser saciados. La palabra de confianza, palabra de esperanza. Tierra, no temas. Versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya, hermanos. Tierra, no temas. Dios está interesado en su creación. Dios está interesado en nosotros como personas, pero también en su planeta Tierra. Y la palabra es una palabra profética. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El clamor de Joel a Dios, cuando él dijo, a ti clamaré, él estaba clamando por cosas grandes, por cosas que sucedieran, que fueran algo tan grande que pueda dar un vuelco a las circunstancias. ¿Y sabe por qué Joel clamaba así? Porque conocía que su Dios era un Dios grande. Y mis hermanos, nosotros podemos pedir grandes cosas a Dios porque sabemos que nuestro Dios es un Dios grande. Y muchas veces, y permítanme decirles que muchas veces no vemos más cosas de respuestas de Dios porque nuestras oraciones son oraciones pequeñas. Pero yo les quiero invitar a que en esta fe y en esta esperanza, que dice que Jehová hará grandes cosas, que podamos tener la fe y la esperanza de que nuestro Dios es un Dios que hace grandes cosas.
Dice el versículo 25, dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este es el compromiso de parte de Dios con su pueblo. Dice, yo soy un Dios que voy a restituir. La palabra restituir en su original es muy interesante el significado, porque es una palabra que significa que yo voy a renumerar. Aquellas cosas que tú has perdido, yo te las voy a devolver, pero mucho más grandes. Aquellas cosas que tú has perdido, yo las voy a devolver, yo las voy a restituir. Aquello que se comió las langostas, aquella desolación que hubo, yo lo voy a restaurar, lo voy a restituir y voy a hacer grandes cosas. Y mis hermanos, Dios es un Dios de restitución. Nuestro Dios es un Dios que está comprometido con nuestras vidas, en restituir todo aquello que hemos perdido, en restituir aquellas cosas que por un momento determinado hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Aquellas cosas que quizá se comió el saltón, que se lo comió la langosta, se lo comió el revoltón, aquellas cosas que se perdieron, Dios está interesado en poderlas restituir. Y esta palabra, mis hermanos, me hace entender que a lo largo de nuestra vida, por nuestras decisiones, es muy probable que hayamos perdido cosas. Que hayamos perdido cosas por nuestras decisiones. Fíjense, hay algo que no se va a poder restituir, que es el tiempo. El tiempo no se puede restituir, pero sí los frutos se pueden restituir. El Señor habla en esta palabra que Él puede restituir las cosechas, que Él puede restituir la bendición. Y mis hermanos, quizá a lo largo de nuestra vida ha habido momentos en los cuales hemos pasado por nuestras decisiones que hemos perdido cosas que causan dolor en nuestro corazón, cosas que todavía están en nuestra mente, que están ocupando un lugar, que cuando pensamos en ella nos duele y nos angustia. Y eso puede ser esa etapa de nuestra vida, esos años, donde hemos vivido dando la espalda a Dios, donde hemos vivido alejados de Dios. Pero en nuestra vida hay un antes y un después. Y ese antes y después es que si conocemos a Cristo, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todas esas cosas que son hechas nuevas es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios no quiere que vivamos una vida lamentándonos, una vida con los dientes estrechos, una vida en la cual estemos todo el día lamentándonos por las cosas que nos han sucedido, porque nuestro Dios es un Dios que ha venido para traernos vida y vida en abundancia, hermanos. Y Dios está interesado en restituir todas aquellas cosas que hemos perdido. Y aquellas cosas que hemos perdido, pues pueden ser muchos años en los cuales hemos vivido dando la espalda a Dios. Y son cosas que en esa etapa hemos perdido, cosas materiales. Incluso podríamos nombrar nombres de personas que se nos han ido en ese tiempo. Seres queridos, circunstancias que hemos perdido. O quizá el dolor que sufrimos por un daño que nos han hecho a nuestro corazón. Pero mi hermano y mi hermana, la buena noticia del Evangelio es que Dios quiere restituir todo aquello que tú has perdido. No va a restituir el tiempo, no va a restituir los años, pero Dios te quiere restituir con bendiciones en tu vida que tiene nuevas para ti. Quiero concluir ya. De estas cosas, dice el profeta, son las que tenemos que contar a nuestros hijos. Son las que tenemos que contar a nuestros nietos. Y las que tenemos que contar a nuestros bisnietos. Que Dios es un Dios de misericordia.
Permítanme solamente citar algunos ejemplos. Job fue un hombre que sufrió mucho. Perdió todos sus bienes materiales. Perdió su familia. Perdió su salud. Pero fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios. ¿Y saben una cosa? Por la fidelidad que tuvo a Dios, ¿saben lo que dice la Escritura que le devolvió a Job? ¿Qué le devolvió? ¿Lo recuerda alguien lo que le devolvió? ¿Lo recuerda alguien lo que dice la Escritura? El doble de todo lo que tenía. Porque Dios es un Dios de multiplicación, hermanos. Dios es un Dios de restitución. José, el hijo de Jacob, fue vendido por los hermanos, sus sueños fueron frustrados, su túnica de colores fue quitada, pero un rey egipcio le dio su anillo, le dio ropas de lino finísimas, le dio autoridad y gobernó. Dios restituyó la vida de José. El último ejemplo, Pedro, un pescador, no había pescado nada, sus barcas estaban vacías, pero Jesús le dio una instrucción: boga mar adentro, entra en las profundidades, con tu barca vacía. Él fue obediente a la voz de Jesús. ¿Saben lo que ocurrió en las profundidades? No solo llenó una barca, llenó 2 barcas de peces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de multiplicación, de restauración y de restitución. ¿Por qué no te pones en pie, hermano? Señor, gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Una palabra para tenerla en cuenta hoy en nuestra vida, Señor. Y Señor, hoy nos presentamos ante ti, quizás recordando que a lo largo de nuestra vida, hemos perdido cosas materiales. A lo largo de nuestra vida quizá hay dolores en mi corazón que causan tal tristeza, tal angustia que me minimiza. Y todavía vivo con esa herida del pasado, con esa angustia, con ese dolor. Todavía recuerdo esos momentos con esa tristeza tan grande que mi corazón se encoge, Señor. Pero, Señor, tú en esta mañana me invitas a volver mis ojos a ti y a creer que tú eres un Dios de restitución y de restauración. Y, Padre, aquellas cosas que he perdido, Señor, aquellas cosas que se han quedado atrás, yo creo y declaro que tú me las vas a devolver en bendición para mi vida hoy. Y por eso, Dios, te levanto mi voz en esta mañana para que seas tú restaurando todo lo roto, todo lo que se perdió, y que puedas restituirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creyendo que tú eres un Dios que haces grandes cosas. Esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues seguimos orando un momento, mis hermanos, porque hay un versículo más que cita el profeta Joel. Me gustaría concluir con esto. Porque si al principio citaba esa parte de la Escritura que dice que el Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, es que Dios tiene un nuevo pacto y un compromiso con sus hijos, y es la llenura del Espíritu Santo cuando nos volvemos a Él. Cuando volvemos nuestro corazón a Dios, después de esto, Dios está comprometido en llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo. Y es más, dice la Escritura al final, el versículo 32, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y quizá tú, amigo o hermano, en esta mañana consideras que necesitas invocar el nombre del Señor. Este es un llamado abierto a todas las personas. La salvación ya no solamente es para un pueblo, ya no solamente es para Israel. La salvación es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es conociendo que Dios es un Dios que tendrá misericordia de mi vida, que va a restaurar mi vida y que va a restituir todo lo perdido. Así que si tú en esta mañana, en tu corazón, está esta necesidad de invocar el nombre del Señor y decir, yo quiero la salvación que Dios tiene para mi vida. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, levanta tu mano y di, yo quiero invocar el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta mano que se levanta. Gloria a Dios por esta mano que se levanta. Gloria a Dios por estas manos que están levantando en esta mañana. Dios, tú estás viendo el corazón de estas personas que han levantado su mano y que reconocen que necesitan tu salvación, Señor. Padre, acércate a ellos, Padre, para que puedan tener el gozo y la certeza de que tú eres el Dios que restaura, que cambia las circunstancias, que restituye las cosas, y que estos hermanos que hoy han tomado esta decisión puedan vivir en el gozo de la salvación. A ti, Dios, te damos la gloria en esta mañana y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Toda la gloria es para el Señor, mis hermanos. Aleluya.